Sol. Bueno, buenos días. Como ya hemos visto, el sueño acontece y tiene que ver con muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra salud. La parte neurológica no es ajena a ello. Ya se han dado cuenta que hay muchos procesos cerebrales que se ven afectados por la buena o mala calidad de sueño que tenemos. La epilepsia, en particular la enfermedad por antonomasia neurológica, no es la excepción, y la interrelación que existe entre el sueño y la epilepsia es profunda y es muy importante. Ya hace miles de años el señor Aristóteles dijo que él fue el primero que quizás observó la relación que existía, por lo menos fenomenológica, entre el sueño y la epilepsia. Él decía que tanto el sueño como la epilepsia son cosas que vienen de súbito, eran ataques por eso entre los dos, y les daba esa connotación mística que ambas entidades pueden tener. Sabemos entonces que el sueño y la epilepsia tienen una interrelación recíproca, múltiple y compleja. Ya veremos a qué me refiero con esto. Tanto los trastornos del sueño como la epilepsia van a tener muchas dificultades para hacer el diagnóstico. Para comenzar, el paciente está dormido y muchas veces no se da cuenta ni lo que pasa. El impacto de algunos trastornos del sueño puede tener que ver mucho en el control de la epilepsia, y viceversa. La epilepsia puede agravar algunos trastornos del sueño o afectar la calidad del sueño per se. El efecto de la privación del sueño sobre la epilepsia y su rol como activador de descarga epiléptiforme en la crisis está comprobado, y los efectos de fármacos antiepilépticos no son para nada despreciables a la hora de evaluar la calidad del sueño del paciente. Entonces, los estudios de sueño frente a las crisis epilépticas y la actividad epiléptiforme intelectual. Si recordamos la definición de una crisis epiléptica, sabemos que es una descarga eléctrica de un grupo de neuronas hiperexcitables, hipersincrónicas en el sistema nervioso central, que da una manifestación muchas veces neurológica. Entonces, no es casualidad que un estado de mayor sincronización de la actividad cerebral sea más propicio para el aparecimiento de la epilepsia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de sincronización, significa que hay mayor reclutamiento de neuronas. Si sabemos que el estado de vigilia es un estado desincronizado por naturaleza, porque la actividad cerebral en unas partes del cerebro está alfa, o sea, más lenta, para la región frontal está beta, más rápida, y hay una progresión de más lento a más rápido, eso se llama desincronización. En los estadios del sueño, entre más profundo se vuelve esto se vuelve más lento y más amplio y más homogéneo. A eso se le llama sincronización. Y si sabemos que las crisis epilépticas son una descarga hipersincrónica, lo más probable es que en un estado hipersincrónico fisiológico se dé más propicio para presentar crisis epilépticas. Las descargas epilépticas intelectuales tienden a ser más numerosas durante el sueño en comparación con la vigilia. No es casualidad tampoco que un paciente que esté privado de sueño sea más fácil encontrar la actividad epiléptica focal o generalizada. El sueño no REM o el sueño lento es aquel en que se encuentra más sincronizado la actividad fisiológica cerebral, por lo que es durante el sueño no REM o sueño lento que vamos a tener la mayor cantidad de crisis epilépticas cuando eso sucede durante el sueño. Por el contrario, el estado de sueño, el estadio REM o estadio paradójico, en el cual, a pesar de que el paciente está dormido, hay una desincronización nuevamente, puede verse como un estado protector en el cual haya menos crisis epilépticas, pero no las inhibe. Entonces, el diagnóstico diferencial entre las crisis de epilepsia y los trastornos de sueño se presenta un tanto complejo, un tanto difícil para hacer. Primero, por la connotación que estos tienen.
Obviamente es un tema que se conoce muy poco y ya entrarse en materia cuesta un poco, pero sabemos que es un diagnóstico difícil, tanto de un lado como del otro. La historia clínica es bastante limitada muchas veces. El paciente me dice, usualmente cuando llega a la clínica, es que mire doctor, el problema es que yo no sé qué pasa. Sé que me despierto con la lengua mordida, sé que las sábanas están todas revueltas, me duele el cuerpo y a veces me hago pipí, pero francamente eso es todo lo que yo sé. Muchas veces necesitamos de un testigo que nos dé mayor luz, ¿no? Y dice, no, lo que pasa es que él comienza moviendo de manera involuntaria su mano derecha o de entrada de un solo, se pone rígido todo el cuerpo. Sin embargo, muchas veces el compañero de cama tampoco logra ver en su integridad. ¿Por qué? Porque él se despierta hasta que el compañero de cama, la compañera de cama, la esposa por decir algo, siente el golpe o el grito que el paciente ha dado. Para eso entonces probablemente la crisis ya tiene un rato de haber comenzado. O sea, que haber visto desde el inicio se torna un poco difícil. Hay manifestaciones que son muy similares entre trastornos del sueño y la epilepsia. Y cuando hablo de trastornos del sueño hablo de síndrome de piernas inquietas, parasomnias del sueño REM y del sueño no REM, movimientos periódicos de las piernas, en las cuales se pueden presentar movimientos de tipo automático como el pedaleo, sensación de miedo ictal, vagabundeo nocturno, un comportamiento automático como que estoy deambulando, despertares paroxísticos, movimientos de la boca como que se estuvieran masticando, conductas violentas y movimientos de tronco y extremidades. Esto se puede ver tanto en unas como en otras, pero hay diferencias sutiles que probablemente nos podrán orientar a uno u otro padecimiento. Entonces, para que veamos a qué nos referimos. Primer video. Play, por favor. Aquí tenemos una paciente que está en una sala de monitoreo durante la noche, sueño, está dormida. Y de repente vuelve a ver, abre los ojos. Voltea, sigue con los ojos abiertos. Hace un movimiento con la boca y se incorpora con la mirada un tanto de búsqueda, perdida, con un movimiento de rítmico de vaivén del torso. A esto ya la técnico entra y le pregunta qué pasa, empieza a evaluar. Siguiente video, por favor. Tenemos este paciente que tiene un movimiento rítmico de las piernas, que es fluctuante, a veces más, a veces menos, y vemos, si nos fijamos, el gesto de la cara de este paciente es bien diferente a la del otro. ¿Por qué? Porque en aquel se trata de una síndrome de piernas inquietas y en el primero hablamos de epilepsia del lóbulo temporal. En un principio, quizás por los conceptos que manejamos, aquello parecería, en lo segundo, una crisis epiléptica. Sin embargo, lo que sucede es que el paciente tiene un movimiento casi involuntario, una sensación impediosa de mover por una sensación anormal e incómoda que le obliga a mover para tratar de tranquilizar un poco el sueño. Diferencias, la paciente aquí ya estaba dormida, este paciente no se ha dormido y le va a costar dormirse por la sensación tan incómoda. Este paciente tiene una síndrome de piernas inquietas severo y crónico. Primer video. Corre. Es una paciente también en una sala de monitoreo, está dormida y ya vamos a ver cómo de repente empieza a suceder un fenómeno. Despierta, vemos cómo empieza a tener un movimiento, la postura tónica del lado derecho, movimiento del lado izquierdo, vemos la expresión facial. Hay un grito ictal y hay un movimiento rítmico de la cara del lado derecho, hemifacial derecho y del músculo derecho hacia el lado. Siguiente video.
Es un paciente adulto mayor, también se encuentra en un monitoreo prolongado, está dormido profundamente. De repente algo parece pasar, hay movimientos sutiles del brazo y de repente imagínense a la esposa. De hecho, ella lo mandó ahí. La primera es una epilepsia opercular izquierda y la segunda un trastorno del comportamiento del señor. Ven cómo a veces se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Hay un poquito más en esto de lo que pensamos. Y ambos son fenómenos nocturnos que si no tenemos un acompañante probablemente nos demos cuenta, pero hay diferencias. ¿Por qué? La paciente de la epilepsia opercular probablemente se dio cuenta, se despertó y se dio cuenta de que algo estaba pasando que no podía controlar. El paciente del trastorno de comportamiento REM es un paciente y adulto mayor, probablemente con una enfermedad neurodegenerativa como Parkinson, el cual tiene esa queja. Yo sueño que algo me está pasando y actúo mis sueños. Usualmente él se da cuenta que, bueno, él puede contar que lo venía siguiendo alguien o alguien lo estaba atacando y él se quiso defender y por lo tanto estaba pegando. Son sueños usualmente bastante aflictivos y él usualmente de una conducta violenta o agitada y él lo puede recordar. Otra cosa, las epilepsias generalmente se dan durante el sueño no REM y esto definitivamente se da durante el sueño REM. Correcto. Eso es otro paciente con una unidad de monitoreo especializada, está profundamente dormido, sin ningún movimiento, nada que pueda dar indicios de nada. Ya veremos el comportamiento. Una conducta por demás dramática, en el cual el paciente está despertado como una especie de susto, se levanta, imagínense la descarga adrenérgica que tiene ese paciente en este momento y cuando se da cuenta de que todo está bien, se vuelve a dormir. Siguiente. Tenemos otra paciente, Ley, que se encuentra en una sala de monitoreo, está bien dormida profundamente y de repente empieza a tener movimientos rítmicos de la hemicara del lado derecho creo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Usted me dirá, mire doctor, pues, francamente, como puede ser una, puede ser la otra. Y tenemos que el primero es un terror nocturno, que es una parasomnia de sueño lento, y el segundo una epilepsia del lóbulo frontal del lado derecho. Diferencias: el paciente se despierta agitado, asustado, con una carga enérgica, él sí probablemente no recuerda por qué está así, y la segunda no se da probablemente ni cuenta de que se dio la crisis. Bien. Ok, este es un video muy característico, muy bonito, pocas veces se van a poder ver. Esta es la profesora Isabelle Arnulf de la unidad de somnología. Tiene una señora anciana y ups, de repente la paciente perdió su tono postural, pero está despierta. La tiene que levantar con mucho esfuerzo. ¿Ok? Y le pregunta, ¿está bien? Sí, estoy bien. Ok. O sea, parece que está dormida, pero no está despierta. Y el siguiente video, que es un niño, y play. Avanzo, esto duele. ¿Cuál es la diferencia? En la primera es una cataplejía, que es una súbita pérdida del tono postural que se da, puede ser aislada, generalmente bajo un estímulo de estrés, susto, risa, que puede formar parte de la tetrada de la narcolepsia, ¿verdad? Junto con la somnolencia diurna excesiva, junto con la parálisis del sueño y las alucinaciones sinagógicas, y la otra es una crisis atónica, epiléptica.
Dicho sea de paso, las crisis atónicas se dan preferentemente en los niños con enfermedades neurológicas severas, como encefalopatías epilépticas, síndrome de Lennox-Gastaut, etcétera, etcétera. Difícilmente llegan a la adulta, y si llegan a la adulta tienen un gran déficit cognitivo. Y para que vean que hay cosas más también interesantes, hay sonido. Todo el sonido que tiene. Bueno, básicamente es un paciente que está en un estatus epiléptico frontal, cuyo movimientos de automatismo se sincronizan con la música que tenía el paciente. Y cuando termina la música, termina el movimiento. Desde que ponemos todos estos videos se nos han hecho el garga la cola para hacer exorcismos. Es un automatismo musical con epilepsia del lóbulo frontal. Entonces vemos cómo esa fenomenología pueden ser muy disímiles. Hay casos bastante difíciles. Créanme que muchas veces para poder hacer el diagnóstico requerimos de muchas herramientas. La clínica a veces no es suficiente, necesitamos de testigo y a veces necesitamos de otros métodos. Pero fíjense que la clínica también nos da ciertas claves para diferenciar una con la otra. Por ejemplo, la epilepsia generalmente de breve duración, máxima es durante el sueño lento. Las manifestaciones en epilepsia son estereotípicas, es decir, siempre van a ser iguales. Si un paciente nos dice, no, ahora son así, el otro día fueron diferentes, pero antes eran diferentes y mañana van a ser otra forma, probablemente sea otra cosa. O tenga múltiples focos, lo que es poco probable, o sea otro padecimiento que no sea epilepsia. Los eventos, y los eventos durante el sueño pueden cambiar. Ese señor que le pegó con la mano a la cama, probablemente la próxima sea una patada y siga teniendo un trastorno del comportamiento del sueño REM. Existen eventos diurnos únicamente en la epilepsia, cuando no está despierto. Los trastornos del sueño nunca se van a dar cuando están despiertos. Los eventos parasómnicos son de mayor duración, usualmente tienen clara relación con algunas etapas particulares del sueño. Por ejemplo, el sonambulismo o los trastornos nocturnos se dan en el sueño lento porque son parasomnios del sueño lento, y las trastornos del comportamiento del sueño REM, como su nombre lo dice, lo harán en el sueño paradójico. La epilepsia en su gran mayoría se van a dar durante el sueño lento. La aparición en grupos etarios específicos, por ejemplo, es más frecuente que las epilepsias se den en pacientes jóvenes, niños, máxime si tienen manifestaciones durante el sueño morféicas, y por ejemplo, la parasomnia del sueño REM se da más que todo en ancianos. Es raro ver pacientes abajo de 60 años con este padecimiento. Y no son tan estereotipados. Definitivamente, para que nosotros podamos, y si ustedes han visto esto ahora es porque tenemos o hacemos uso de la polisomnografía con montajes 10-20 y el video electroencefalograma. Es falso poder narrarles con lujo de detalles esto sin tener un video en que lo podemos ver una y otra vez. Pero fíjense que hay excepciones. Este es un estudio que se presentó en el Congreso Nacional de Trastornos del Sueño de Francia en 2016, que tuvimos la oportunidad de participar, en el cual se comparó las crisis, que son bien pocas y raras, epilépticas que suceden durante el sueño REM. Les decía que era un factor protector, pero a veces sí suceden. Entonces entraba la duda, ¿serán epilepsias realmente o serán trastornos del comportamiento del sueño REM? Obviamente
El trastorno de comportamiento de sueño REM, cuando lo vemos en un video electroencefalograma, no va a tener actividad eléctrica cerebral anormal, o sea, epiléptica. En cambio, la epilepsia la va a tener por definición. Pero nos preguntábamos si la clínica nos podía dar indicios de cosas que pudieran hacernos diferenciar una de la otra, solo tuviéramos los videos. ¿Y qué encontramos? Que los episodios, contrario a lo que habíamos dicho antes, los episodios de epilepsia eran más prolongados que los de comportamiento del sueño REM. Conste, de crisis epilépticas que sucede durante el sueño REM. También teníamos que por lo general los pacientes con epilepsia mantenían los ojos abiertos más que los pacientes con parasomnias del sueño REM. Así también manipulaban más sujetos los pacientes con epilepsia. Las conductas eran autocéntricas, se centraban en sí mismos y manipulaban alcances, ¿bien? Y otras cosas. Entonces podemos ver que los pacientes sí hay algunos indicios que podrían darnos diferencia. Ok. Trastornos del sueño que pueden agravar la epilepsia. Dos principalmente, el insomnio y la apnea del sueño. Todo paciente con epilepsia, fármaco resistente, que dé indicios de que no duerme bien o que tenga somnolencia diurna y a eso subimos ronquidos, debería ser examinado para descartar que no tenga una apnea del sueño. Se ha visto que el paciente con epilepsia y apnea del sueño son pacientes de peor pronóstico, o sea, se controla menos, y al lograr controlar su apnea es más fácil controlar epilepsia y viceversa. Entonces, este paciente debería pasar una evaluación de sueño y probablemente una polisomnografía. ¿Por qué? Porque las interrupciones que se dan durante los diferentes despertares que se van dando por las apneas, la hipoxia que esta produce, podría agravar y predisponer a crisis. ¿Qué más podemos ver? Obviamente, la epilepsia incide en el sueño. El hecho de tener varias crisis en la noche fragmenta el sueño, por lo que la calidad del sueño va a ser peor y vamos a tener un paciente que no descansa, no reposa, no duerme profundamente, y esto se va a reflejar en una somnolencia diurna. Además de eso, hay epilepsias que suceden únicamente o predisponentemente en la noche, durante el sueño, porque a veces pueden dar también las siestas. La epilepsia mioclónica juvenil o la epilepsia generalizada idiopática con sus variantes, epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia de la ausencia del infante, pueden presentar en 45% de los casos crisis morféica, o sea, durante el sueño. La epilepsia del lóbulo frontal, frecuentemente vamos a encontrar crisis durante el sueño. La epilepsia autosómica dominante del lóbulo frontal es un patrón familiar autosómico en el cual pacientes están dormidos, tienen su crisis y generalmente hacen una versión sobre su propio eje. Y cuidado, porque estos pacientes pueden quedar con la cabeza abajo y asfixiarse con la almohada. Hay trastornos que se dan en niños específicamente, la epilepsia de punta centrotemporal, el CPCT, que se dan en la noche y generalmente son benignas porque a los 15 años se curan. Los síndromes de la nuclear, que es una encefalopatía epiléptica, es el paciente que desarrolla una agnosia y una afasia a unos 3 a 5 años, cuando el niño ya empezó a hablar y regresa. Eso aprendido lo pierde. El síndrome de puntas ondas continuas del sueño, el POX, que también es una epilepsia de origen occipital, la cual cursa con trastornos cognitivos y característicamente el paciente tiene crisis solamente de noche y hace estatus epiléptico de noche. Y recordemos que el sueño sirve para consolidar lo aprendido, por lo tanto el niño lo que aprende en el día lo desaprende en la noche. Por eso se llama el síndrome de Penélope. Recordemos Penélope en la Odisea, el tejido que hacía de día lo hacía de noche. Y eso es lo que pasa con estos niños. Las epilepsias de Paignatópolis son casos rarísimos, que los pacientes tienen de origen occipital, y el síndrome de Lennox-Gastaut, que puede tener crisis nocturnas y también una actividad rápida característica del nocturna. ¿Qué efectos puede causar sobre la epilepsia? La epilepsia sobre el sueño específicamente puede afectar la macro y la microarquitectura. ¿Cómo así? Generalmente vamos a tener un sueño fraccionado. O sea, si vemos el hemograma, que es como el mapa del sueño de noche, vamos a tener un montón de cortones de cada crisis, porque cada crisis interrumpe el sueño. Otra cosa importante es que vamos a tener menos sueño REM, que lo cual ya no es fisiológico. Las crisis morféicas fragmentan el sueño, y no dejemos de lado lo que les decía al principio, el efecto que los antiepilépticos pueden producir en el sueño. Por ejemplo, la fenitoína, que es el más frecuente de los antiepilépticos que podemos ocupar en nuestro medio, disminuye la eficiencia del sueño, la latencia, y
aumenta el sueño ligero en detrimento del sueño profundo. La carbamazepina, por el contrario, aumenta el sueño profundo, pero disminuye el REM. La lamotrigina puede causar insomnio. O sea que tenemos toda una gama de efectos que puede producir. El efecto más frecuente colateral de los antiepilépticos es la somnolencia, ¿verdad? Y, ojo, solo para terminar, cuando tenemos la sospecha de que una epilepsia se exprese más en la noche o durante el sueño, tenemos opciones. Una, la polisomnografía, definitivamente. Esa nos va a dar muchas más variables. Sin embargo, si lo que pensamos es que solamente tengo una epilepsia, estamos un poquito más seguros de que no se trata de una parasomnia y más epilepsia, podemos ocupar el protocolo de privación parcial de sueño y siesta. ¿Qué significa esto? Es aquel electroencefalograma que se tomará en aquellos pacientes que comprobemos que se pueden beneficiar de esto, porque ya sabemos que su tipo de epilepsia se expresa más en la noche o con la privación de sueño, que son las variables. Le pedimos al paciente que la noche previa se desvele parcialmente. ¿Cómo así? Le decimos que duerma 4 o 5 horas, por ejemplo, de 12 a 4 de la mañana. No completamente, porque si se desvela completamente, el cortisol se dispara y el paciente va a estar hipervigil en las horas del día y va a sentir el gran bajón hasta la noche siguiente, lo que no nos sirve, porque el electroencefalograma lo tomaremos ya sea en las primeras horas de la mañana o en las primeras horas de la tarde, aprovechando el bajón de la conciencia postprandial. Esto lo que nos permite es ver la transición de la vigilia al sueño, los cambios del estadio N1 al N2, tal vez hasta el N3, que son los periodos en que más se ve la transición, en el que más se ve la actividad epiléptica, y luego nuevamente el despertar, que también se puede ver eso. Entonces, como podemos ver, el sueño y la epilepsia están interrelacionados. Esto es un tema sumamente profundo, sumamente importante para todos aquellos que vemos la neurociencia y que vemos que la epilepsia es más que la simple convulsión y que hay más cosas que nos pueden confundir, por las cuales habríamos que indagar cada vez más. Les presento el equipo de trastornos de epilepsia de Seguro Social con el que trabajo yo, y de paso hago el comercial que la próxima semana estaremos aquí con una jornada de epilepsia, en la cual abordaremos temas para pediatría y adultos. Gracias.